Una conversación con el médico de urgencias. Ayuda, estoy embarazada. Tranquila, soy el médico de urgencias. Tengo mucho dolor de barriga. ¿De cuántos meses está usted embarazada? Estoy en el 8º mes. ¿Está usted sola en casa ahora? Sí, estoy sola. ¿Dónde está exactamente en la casa? Estoy en el salón. ¿Está sentada o tumbada? Estoy sentada en el sofá. ¿El dolor empezó de repente? Sí, hace unos minutos. ¿El dolor viene y se va? Sí, viene y se va. ¿Cada cuánto viene más o menos? Cada pocos minutos. Por favor, respire lento y tranquilo. Intento respirar tranquila. Muy bien, siga así. Tengo miedo de que algo esté mal. Es normal. Pero la ayuda va camino. ¿Se me ha roto la bolsa? ¿Se le ha roto la bolsa? No, todavía no. ¿Ve sangre? No, no veo sangre. Eso es bueno. Mi vientre está muy duro. Puede pasar con las contracciones. ¿Significa que ya empieza? Puede ser, lo veremos pronto allí. ¿Qué debo hacer ahora? Por favor, acuéstese despacio. ¿Boca arriba o de lado? De lado está bien. Ahora estoy de lado. Muy bien. ¿Debo coger algo? Por ejemplo, mi bolso. Si está cerca, sí. Si no, quede acostada. El bolso está aquí. Bien, ahora quede tranquila. ¿De verdad viene ayuda? Sí, la ambulancia está de camino. ¿Cuánto tarda? Más o menos. Unos 10 minutos. Escucho un ruido en el vientre. Es normal, mantenga la calma. Tengo mucho miedo. Es normal. Lo está haciendo bien. Quédese conmigo al teléfono, por favor. Sí, me quedo todo el tiempo. Gracias. Eso me ayuda mucho. Siga respirando lento y profundo. Respiro despacio. Muy bien, la ayuda llega ya. Gracias. Nos ocupamos de usted. Una conversación con la policía. Me han robado la bici. Tranquila, le ayudo. Ya no la encuentro. ¿Dónde dejó la bici? Delante del supermercado en mi calle. ¿Cuándo la dejó allí? Hace unos 20 minutos. ¿Tardó mucho en la tienda? No, solo compré rápido. ¿Estaba la bici atada? Sí, con un candado. ¿Recuerda qué tipo de candado? Sí, un candado negro de números. ¿Aún tiene el candado? No, también desapareció. Eso indica un robo. Sí, yo también lo creo. ¿Puede describir su bici? Es una bicicleta azul de mujer, ¿Grande o pequeña? de tamaño medio. ¿Tiene algún rasgo especial? Sí, lleva una cesta delante. ¿Y un portaequipajes detrás? Sí, justo. ¿Tiene el número de cuadro? Creo que sí, en casa. Es importante para la denuncia. ¿Debo ir a la policía? Sí, ese es el siguiente paso. ¿Debo hacerlo ahora? Sí, mejor hoy mismo. ¿Puedo denunciar también en línea? Sí, en muchas ciudades se puede. Es bueno saberlo. ¿Tiene fotos de la bici? Sí, en mi móvil. Ayudan mucho. ¿Cree que la recuperaré? A veces las bicis aparecen. Eso me da algo de esperanza. Busque también por la zona. Debo preguntar a los vecinos Sí, puede ayudar. y al supermercado. Sí, pregunte por las cámaras. No lo había pensado. Es normal en estas situaciones. Estoy bastante nerviosa. Es comprensible. Gracias por su tiempo. Con gusto, para eso estoy. Si tengo más preguntas, ¿puedo volver? Sí, cuando quiera. Entonces voy ahora a la policía. Es una buena decisión. Muchas gracias por su ayuda. Con gusto, mucha suerte. Una llamada a los bomberos. Mi piso arde. Bomberos, manténgase tranquila. Veo humo y fuego. ¿Dónde está exactamente ahora? Estoy en el salón.
¿Estás sola en el piso? Sí, estoy sola. ¿Es un fuego grande o pequeño? El fuego está en la cocina. ¿Ve llamas abiertas? Sí, veo llamas. ¿Hay mucho humo en el piso? Sí, el humo aumenta. ¿Ha cerrado la puerta de la cocina? No, aún no. Por favor, cierre la puerta ahora. Vale, cierro la puerta. Muy bien. El humo sigue aquí. Manténgase agachada al caminar. Me tapo la bocirca. Correcto. Tengo mucho miedo. Es normal, estoy con usted. ¿Debo intentar apagar el fuego? No, por favor, no. Es muy peligroso. ¿Qué hago ahora? Salga del piso ahora mismo. ¿Debo llevar mis cosas? No, solo a usted. Voy ahora a la puerta. ¿Está libre el camino? Sí, llego a la puerta. Tome las escaleras, no el ascensor. Entro en la escalera. Muy bien. Aquí también huele a humo. Siga bajando. Bajo los escalones. Camine tranquila pero rápido. Casi estoy abajo. Muy bien, lo hace perfecto. Ya estoy fuera. Muy bien. Quédese fuera. ¿Debo alejarme de la casa? Sí, aléjese unos metros. Vale, estoy más lejos ahora. ¿Está herida? No, creo que no. ¿Ha inhalado humo? Un poco. Siéntese y respire calmada. Me siento. Los bomberos van en camino. ¿De verdad vienen? Sí, ya vienen. ¿Cuánto tardan? Unos 3 minutos. Escucho sirenas. Somos nosotros. Gracias por quedarse conmigo. Para eso estamos. Me siento aliviada. La ayuda llega ya. Una conversación sobre una baja médica. ¿Por qué no estás hoy en el trabajo? Hoy, por desgracia, no me siento bien. Muchos dicen eso cuando quieren libre. Lo entiendo, pero estoy realmente enferma. ¿Qué tienes exactamente? Tengo fiebre, dolor de cabeza y escalofríos. ¿Desde cuándo tienes estos síntomas? Desde ayer por la noche. ¿Por qué no avisaste antes? Esta mañana me puse de repente peor. Quizás puedas venir más tarde. No, hoy no puedo. ¿Has tomado medicinas? Sí, pero ayudan muy poco. ¿Ya fuiste al médico? No, hoy iré al médico. Necesitamos la baja medicirca. Sí, la llevaré lo antes posible. ¿Cuánto tiempo estarás de baja? Probablemente 1 o 2 días. Hoy tenemos mucho trabajo. Lo siento, pero no puedo trabajar. ¿Al menos puedes estar disponible? Sí, miraré el móvil de vez en cuando. Por favor, no trabajes desde casa. No voy a descansar. Bien, entonces recupérate. Gracias por tu comprensión. Avísame mañana temprano. Sí, lo haré. Una conversación sobre un corte de luz. No puedo ver nada. Tranquila, ¿qué ha pasado? En mi piso todo está oscuro. ¿Tienes un corte de luz ahora? Sí, de repente la luz se fue. ¿Están apagadas todas las lámparas? Sí, está oscuro en todas partes. ¿Hay luz fuera, en el pasillo? Sí, hay luz en el pasillo. Entonces solo es tu piso. Exacto, solo aquí. ¿Revisaste la caja de fusibles? Sí, la he mirado. ¿Los fusibles están arriba o abajo? Todos están arriba. ¿Usabas muchos aparatos? Sí, horno y lavadora. Eso es importante saberlo. ¿Puede ser un problema? Sí, puede ser demasiado. ¿Qué hago ahora? Desenchufa todos los cables, por favor. ¿También la nevera? Sí, por un momento. Vale, lo haré. ¿Tienes algo de luz ahora? No, sigue oscuro. ¿Oyes algún ruido en la caja? No, no oigo nada. ¿Hueles algo raro? No, nada. Bien, eso es importante. Estoy un poco nerviosa. Es normal. ¿Vendrá alguien? Sí, un técnico llega pronto. ¿Cuánto tarda?
Unos 30 minutos. ¿Debo preparar algo? Sí, deja espacio junto a la caja. De acuerdo. Usa tu linterna, por favor. Sí, lo hago. Nos ocupamos de eso. Gracias por la ayuda. Una conversación por un accidente. Me he golpeado la cabeza. Manténgase tranquila. ¿Dónde está ahora? Estoy en casa, en la cocina. ¿Cómo pasó? Me levanté y choqué con el armario. ¿Le duele mucho la cabeza? Sí, duele bastante. ¿Ve sangre? No, no veo sangre. ¿Se siente mareada? Sí, un poco. ¿Tiene dolor de cabeza? Sí, dolor fuerte. ¿Tiene náuseas? No, no tengo náuseas. ¿Perdió la conciencia un momento? No, estuve despierta todo el tiempo. ¿Puede hablar con claridad? Sí, hablo normal. Muy bien. Aún así tengo miedo. ¿Es comprensible? ¿Debo acostarme? Sí, acuéstese con calma. ¿Cierro los ojos? Sí, pero permanezca despierta. ¿Pongo algo frío? Sí, ponga algo frío en la cabeza. Voy a buscar una compresa fría. Muy bien. ¿Debo ir al hospital? Por seguridad enviaremos a alguien. ¿Viene una ambulancia? Sí, está en camino. ¿Cuánto tarda? Unos 10 minutos. ¿Llamo a alguien? Sí, si puede. Llamo a mi hermana. Quédese en línea, por favor. Sí, sigo en línea. Nos ocupamos de usted. Una conversación sobre miedo repentino. Pablo, tengo ahora mucho miedo. ¿Qué pasa, Laura? Mi corazón late muy rápido. ¿Dónde estás ahora? Estoy en casa, en el sofá. ¿Estás sola? Sí, estoy sola. ¿Ha pasado algo? No, pero de pronto me siento rara. ¿Puedes respirar tranquila? No, respiro muy rápido. Respira lento conmigo. Inhala y exhala. Vale, lo intento. ¿Sientes dolor? No, solo miedo. ¿Tienes mareo? Sí, un poco. ¿Has comido suficiente hoy? No, casi nada. ¿Tuviste mucho estrés hoy? Sí, el día fue duro. Eso puede dar miedo. ¿De verdad lo crees? Sí, le pasa a mucha gente. Pensé que me desmayaba. No estás sola, estoy aquí. Eso me ayuda. ¿Puedes beber un poco de agua? Sí, voy por un vaso. Siéntate cómoda. Ya estoy sentada. ¿Cómo te sientes ahora? Un poco mejor. Quédate un momento al teléfono. Sí, por favor. El miedo pasa pronto. Gracias por estar. Siempre contigo.